ser como yo es malo, no, es incómodo. Para muchas personas es incómodo. Mira, es que, vamos a dejarlo claro. A mí muchas cosas me importan un pito. Y a mucha gente no le importan un pito esas cosas. Realmente se toma en serio una serie de cuestiones que afectan su vida, pues. Por ejemplo, que alguien no te quiera porque eres de izquierda, pues no te quiera porque eres ateo, o no te quiera porque eres muy hocicón como soy yo, que no me sé callar ni debajo del agua. Bueno, pues si así es, ¿no? Puede ser muy incómodo para mucha gente. Pues que a mí me da igual. El otro día me llegaron otra vez. ¡Oh! Un filósofo hizo un vídeo diciéndote horrores. ¿Lo vas a ir a ver? No. Pero si está hablando de ti, pues qué bueno, ¿no? Me está dando publicidad. Si tiene razón, la gente dirá que tiene razón. Si no la tiene, la gente dirá que no la tiene. Si solo está para sus fans, pues yo no soy su fan, entonces no lo voy a ver. No me interesa, de verdad me da igual. Y mucha gente le escriben, le hacen un vídeo insultándole y van, ¡ay, cómo te atreves! Como Zunzunegui hizo conmigo, ¿no? Que vino, ¡ay! Pues no, mira, estoy comentando tus cosas y punto. Entonces, a mí hay cosas que verdaderamente me dan igual. Ya antes me daban igual. También es cierto que los años te enseñan a que te den igual muchas cosas. Entonces es más cómodo ser como yo porque me interesan las cosas relevantes, ¿no? Ay, fulano tal te odia. ¿Quién es? No, nadie. Pues me da igual. Malo que le caiga yo mal a alguien a quien respeto, admiro, le tengo cariño, ¿no?